nos habíamos quedado en la clase pasada, habíamos resuelto el infinito, y yo les había querido martillar esta idea, que está bueno a veces pensarlo así, que es que el campo magnético tiende a girar, en sentido antihorario, alrededor de la corriente. Entonces yo tengo una corriente que está saliendo de la pantalla, y el campo magnético tendrá a girar alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. Es una forma copada que uno puede tener de decir, ok, si yo tengo ahora muchas corrientes que me forman alguna distribución, capaz veo si puedo encontrarme alguna dirección de campo que tenga esta propiedad de estar siempre girando alrededor de ellas. Y si estuvieron jugando un poco, espero que sí, con el programita ese numérico que les pasé, se ve que eso siempre está pasando. O sea, a veces capaz el campo magnético medio que atraviesa la región con corriente, pero en general siempre tiene como ese feeling de estar girando alrededor. Que es justamente que viene de acá, de la ley de Ampère, viene esta noción de que J es el rotor de B. Entonces está justamente esta idea de rotor, de giro. Que siempre me gustó pensarlo un poco así. Entonces, ahora en particular, lo que yo quería proponer es que resolvamos el solenoide. Ahora voy a explicar bien qué es. Y vamos a usar estas dos formas de justificar la simetría. Por un lado, quería contarles un poco esta forma como intuitiva de decir, bueno, esto tiene que girar alrededor de las corrientes, entonces, ¿qué dirección puede tener? Y por otro lado, usando las reflexiones y la propiedad de pseudovector como para martillarlo un poco más y ya poder largarlos y que intenten por sí solos. Cualquier cosa, párenme, como siempre. Entonces, bueno, ¿qué es un solenoide? O sea, un solenoide es algo así, es como una bobina. Es un bobinado infinito en longitud, y en general uno asume que esta cantidad de vueltas por unidad de longitud, o sea, si yo tomo un metro, yo voy a tener n por un metro vueltas, o sea, este n es un numerito que básicamente tiene unidades de vueltas sobre longitud, si uno quiere, vueltas sobre metro, es muy, muy, muy grande. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que estos anillos, entre comillas, son realmente anillos, o sea, están tan pegados entre sí que yo puedo asumir que son todos planos. Y esa es la aproximación que vamos a hacer. Vamos a asumir que la corriente es azimutal, o sea, que la corriente está siempre girando alrededor, que no tiene componente vertical, que obviamente uno espera que tenga un poquito, ¿no? Porque la corriente empieza acá abajo, termina acá arriba, aunque eso es infinito, en algún momento tiene que subir. Pero bueno, nosotros vamos a asumir que la componente azimutal es muchísimo más grande que la vertical y podemos despreciar la componente vertical. Entonces, si más o menos se entendió el sistema, vamos a charlar un poquito de cómo es el tema. Siempre a la hora de liquidar, digamos, las dependencias, vamos a hacer lo mismo. En general, insisto, son más o menos fáciles. Uno ve que este sistema tiene simetría de traslación en Z, sí, porque es infinito. Acá no lo dibujé infinito porque esto es algo real, pero imaginen, insisto, es infinitamente largo. O sea que yo en cualquier punto que me pare veo la misma cantidad de bobina para arriba que para abajo y con la misma corriente, en la misma dirección, todo exactamente igual. Entonces, una traslación a lo largo del eje Z a mí no me va a cambiar nada lo que veo. Y lo mismo en tita. Si yo roto el sistema, tampoco veo un cambio, porque la corriente, al estar rotando, si yo es como dar vuelta un anillo, aunque ese anillo tenga dirección, ¿no? Porque, insisto, hay una corriente que está como circulando en esta dirección. Pero bueno, nada, si yo la corro y mando este pedacito de... Yo tengo un cachito de corriente que viene así, pero también tengo otro que viene así. O sea, como la corriente es uniforme a lo largo de cada cable, entre comillas, yo lo puedo rotar y voy a seguir viendo lo mismo. Y eso está bueno. Entonces, con esto ya decimos, ok, listo. Seguro el campo no va a depender ni de Z ni de tita. Hasta ahí, insisto, como trato de martillar siempre, es igual que el campo eléctrico. O sea, a la hora de eliminar dependencias, es operativamente igual que el campo eléctrico. Las componentes pueden ser el problema, que derivan de este hecho de que el campo magnético sea un pseudo vector. Pero lo que yo les quería comentar es quizás una forma distinta para ver cuáles son las componentes que puede haber. O sea, podemos usar las reflexiones igual que antes, y lo vamos a hacer, pero primero vamos a usar esta noción de, bueno, ok, yo tengo cables, ¿no? O sea, tengo un montón de cables. Tengo n mucho mayor que 1 cables.
Y con esta idea de que yo necesito un campo magnético que siempre esté girando alrededor de ellos, ¿no? ¿Quién se anima a decirme qué forma creen que puede tener las líneas de campo magnético? O sea, ¿en qué dirección va a apuntar el campo magnético? ¿O qué dirección podría apuntar? ¿O en cuál no podría apuntar? ¿Alguien? ¿Para qué? No necesitan ser tan audaces. No, no necesitan, pero yo siempre me tiro el lance. Bueno. Entonces, vamos a pensar un poquito, entonces. Vamos a dibujar. Pero lo que digo es, bueno, principio de superposición, eso siempre vale. Y así como lo hacíamos para el campo eléctrico, viendo cachitos diferenciales de carga, ¿por qué no miramos cachitos diferenciales de corriente? Imagínense entonces que yo hago un corte acá, ¿no? Y plano. Entonces, solo veo las corrientes saliendo del plano, ¿no? Porque las corrientes están dando la vuelta, entonces de este lado están saliendo de la pantalla. A ver, chat. Constante adentro, ok. Bueno, pero está bien, sí, sí. Pero la pregunta es tipo, ¿en qué dirección? O sea, o sea, nosotros sabemos que puede depender de R, ¿no? Porque ya descartamos por simetría que no depende ni de Z ni de θ. O sea, puede depender de R. Vos decís, ok, tiene una dependencia en R que es constante adentro. Bien, en Z. Nico dice en Z, y efectivamente lo vamos a ver. Ahora vamos a ver un poco el corte. Insisto, el corte es, yo estoy viendo, es como literalmente si yo le estuviera poniendo un clip a mi bobina. O sea, yo tengo toda la bobina y yo le hago un cortecito, vengo con la tijera y la corto como para arriba, verticalmente, y me fijo cómo quedan los cablecitos saliendo, como para hacerlo más visual. No sé si así se ve un poco mejor. Es como si yo agarrara un cilindrito que es mi bobina y pasara con la tijera y lo cortara verticalmente y mirara lo que dejé abierto. No sé si. O sea, yo tengo mi cilindro, que en realidad es un bobinado, ¿no? Es como un carrete de, no sé, de hilo. Entonces yo agarro uno de los bordes, no sé, yo estoy haciendo cosas en, el, en la camarita, no sé si me ven, y corto así. Y nada, lo puedo abrir, digamos, y yo miro la corriente que sale por el cachito que abrí. Mejor, muy improvisado con una tapa de termo. O sea, le hago un corte como así, a lo largo del perpendicular, a lo largo del eje Z, como a lo largo del eje. Esto solo como para visualizarlo un poco. No es que no estoy modificando el sistema, solo estoy viendo como un instante. ¿Se ve ahora, Flor? Ah, sí, bueno, es como que cada uno de estos circulitos es un cable, ¿no? O sea, recuerda que esto es una bobina, son muchos cables que están girando y estos circulitos son un cable que, como le puse el puntito en vez de la cruz, está saliendo. O sea, que la corriente está saliendo de la. Sí, perdón. Eh, Entendí cualquier cosa. Sí, sí, estos son como los cables que están saliendo con su corriente saliente de la pantalla. Entonces, si ahora uno dice, ok, entonces ahora yo tengo un cachito de corriente que está saliendo de la pantalla. ¿Cómo va a ser el campo magnético de este pedacito de corriente nada más? El resto después lo vemos. ¿Cómo va a ser el de este pedacito de corriente? ¿Qué forma va a tener? Axial, ¿no? Bien, o sea, va a girar alrededor de eje, pero no del eje Z del sistema, del eje, entre comillas, Z de este pedacito de cable. O sea, va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo va a ser el azul? Bueno, el azul va a ser lo mismo, pero en vez de estar centrado en el rojo, va a estar centrado en el azul. O sea, va a ser lo mismo, pero desplazadito un poquito para abajo. Muy poquito, ¿no? Porque acuérdense de que esto es muy denso, este bobinado. O sea, que esto es prácticamente un diferencial, o sea, es tipo apenitas.
Y lo mismo con el verde, y lo mismo con el rosa o lila, no le voy a poner nombre. Viendo esto, uno dice, ok, bien, entonces ponele que yo me paro en algún punto, ¿no? Insisto, siempre a distancia D, porque bueno, yo elegí una distancia, yo sé que si me voy va a ser un circuito de radio más grande. Y yo me paro acá, el campo va en Z, ¿no? O sea, si yo me paro en este punto, va en Z. Ok, bien. Ahora, si yo me paro a poner en este punto, donde se cruzan las dos líneas de campo, ¿en qué dirección va a ir el campo magnético total, que sería la suma del rosa con el verde? En Z, ¿no? Porque yo estos vectorcitos, por ejemplo, el rosa, este de acá yo lo puedo descomponer en este punto como un cachito para arriba y un cachito horizontal y uno vertical. Y el verde, en cambio, yo lo voy a descomponer como un pedacito para acá, ¿no? Porque viene en este sentido, más un pedacito para arriba también, que se va a superponer al violeta, al rosa, perdón. Entonces, estos dos horizontales se me van a cancelar, porque probablemente sean iguales y opuestos, porque están a la misma distancia de dos corrientes que son idénticas, o sea, el módulo seguro van a ser iguales. Entonces, la neta me va a quedar toda en Z. Eso es exactamente lo que quería como llevarles la idea. Es como que en algún sentido, entonces, como estos están todos girando en sentido horario, antihorario, perdón, pero yendo para arriba. Entonces es como que la dirección total, por ejemplo, bueno, yo hice este lado acá, va a ser como la envolvente, ¿no? O sea, yo puedo decir que en todo punto el campo magnético va a ser suma de dos, que están, de nuevo, a la misma distancia, con la misma intensidad, pero con sentido opuesto en una dirección, pero paralelo en otro, o sea, paralelo o antiparalelo. Entonces, como que me va a ir sumando un neto que va a ir en Z. Y como dijo Nico, por el chat, uno dice, ah, va en Z. Y tiene un poco de sentido, ¿no? Porque capaz es medio raro dicho así, pero un campo magnético que venga para que vaya para arriba en un lado y para abajo en el otro, está envolviendo las corrientes. Medio raro, ¿no? Porque no se cierra, ¿no? Esto como que es una línea que nunca se va a cerrar porque las corrientes nunca terminan, entonces esta línea de campo nunca tiene la chance de cerrarse. Pero bueno, está bien, tiene esta propiedad de estar envolviendo a las corrientes. ¿Se ve que, entre comillas, que envuelve a las corrientes? Porque esto es como la base de todo mi argumento. Y eso no se ve, se cae todo a pedazos. Bueno, espero que sí. Ah, justo en el chat cuando lo cerré. Buenísimo. Entonces, este es como el gran chiste. Y de hecho la idea es que los que tuvieron F2 tienen como un Huygens flashback. Ahora, ya cursaron F2, están teniendo una especie de principio de Huygens flashback, ¿no? Esta idea de, mirá, el campo total es la envolvente, donde cada uno de los pedacitos de corriente es como una fuente, no de luz, sino de un campo magnético. Y el campo magnético total es como la envolvente de cada uno de esos frentes de campo magnético. Porque en el fondo, todo es principio de superposición. Entonces, si vale para la luz, ¿por qué no va a valer para el campo magnético? O sea, insisto, lo único que estamos tomando de hipótesis es que vale la superposición. Nada, igual nadie tiene que justificarlo por principio de Huygens, solo por el placer de quemarles la cabeza en este momento. Bueno, muy mal. El principio de Huygens es un principio bueno, está bueno, porque justamente es esta idea. El principio de Huygens es agarrar la idea de del principio de superposición y explotarlo. Pero bueno, nada, esto es como una forma más visual de verlo, ¿no? Esto es lo más cercano que vamos a tener, me parece a mí, o dentro de mi pobre conocimiento, a el análisis de aportes diferenciales que hacíamos en el campo eléctrico. Esto es lo más cercano que vamos a encontrar, porque el campo magnético tiene estas propiedades raras de que gira alrededor de la corriente y no es que sale de su fuente, como el campo eléctrico, que sale de la carga. No, esto gira alrededor de la carga, entre comillas, de la corriente. Entonces, esto es lo más cercano que vamos a estar. Capaz es medio un bajón y prefieren usar las simetrías. Bienvenidos a mi club. Yo prefiero siempre usar las simetrías, pero bueno, esto quizás era un extra así visual.
Entonces, vamos a ver ahora más, si quiere uno formalmente, con geometría, cómo podemos justificar la dependencia del campo, de la dirección, perdón, del campo magnético. O sea, ya sabemos que no depende de z de θ, eso, insisto, es la parte fácil. Entonces, este caso se puede hacer un poquito más fácil, y de hecho el del hilo también se pudo haber hecho más fácil, si uno elige bien el plano. Si uno elige bien cuáles son los planes de simetría que quiere usar, lo puede sacar en menos tiempo. Pero bueno, nada, siempre se va a salir, ¿no? Insisto, pero a veces uno puede elegir más astutamente cuál es el plano en el que quiere hacer la reflexión. Entonces lo que yo digo es, bueno, vamos a usar un plano ortogonal a Z. O sea, cualquier plano que, digamos, pase entre dos anillos, entre muchas comillas, ¿no? O sea, que sea perpendicular a Z, entonces pasa justo entre dos corrientes. Algo así, o sea, yo tengo mis corrientes y yo tomo un plano que pasa, bueno, mírenlo con cariño, no soy tan bueno alineando mis dibujos, pasa entre comillas justo entre dos de las corrientes. Puede no pasar justo en el medio, ¿no? Pero se entienda a lo que voy. O sea, estas corrientes son muy, muy finitas. Pasa justo en el medio de dos. Entonces yo vamos a asumir que mi campo magnético tiene una componente en Z y una componente perpendicular a Z, que no voy a aclarar cuál es. Puede ser R o puede ser θ. Cualquiera de las dos, ¿no? Porque digo, yo solo estoy usando como propiedad que sea perpendicular a Z. Y es lo único que voy a necesitar. Entonces, insisto, este perpendicular puede ser R o θ. Las estoy descartando las dos al mismo tiempo, porque lo único que me importa de R y θ es que son perpendiculares a Z. Entonces, de nuevo, hago una reflexión. Entonces, al hacer una reflexión respecto de este plano, Z se me va para abajo y la componente perpendicular no se entera. Si fuera un vector, ¿no? Bueno, las corrientes tampoco, ¿no? Porque las que tengo abajo intercambian lugar con las de arriba, pero como la reflexión es paralela a los anillos, no va a cambiar la dirección de giro, ¿no? Digo, ¿no? Porque, o sea, si acá está saliendo y yo hago una reflexión, lo que hago es hacer un cambiazo. Cambio esta por esta y esta por esta, pero siguen la corriente teniendo la misma intensidad, el mismo sentido. O sea, la corriente no se enteró de esta reflexión. O sea, esta reflexión es efectivamente una simetría, no una antisimetría. ¿Se ve que es una simetría? Buenísimo. Pero bueno, esto insisto, esto es una reflexión hecha para un vector y el campo magnético es un pseudo vector. Entonces yo ahora tengo que agarrar esto y enchufarle un menos. Cuando yo le enchufo un menos, tengo que dar vuelta a las dos componentes. Entonces, lo que me queda es exactamente lo que buscábamos. La que está en un absurdo, porque el sistema es exactamente igual, sin embargo, tiene un signo opuesto, es la componente perpendicular. La componente Z quedó apuntando donde tenía que apuntar, así que no la puedo descartar. Entonces, de nuevo, hay un absurdo. Lo único que yo puedo salvar esta desigualdad es que, esta discrepancia, es que la B perpendicular sea 0. Y con esto ya está. Ya te eliminé la R y la θ. Entonces, lo que terminamos sabiendo es que el campo magnético depende de R y va en Z versor. Bastante particular. Pero bueno, sigue teniendo esta cosa medio rara que son entre los campos magnéticos de, ok, no tengo dirección en la componente de la que dependo. Bueno, está bien, pasa. Entonces, insisto, uno se tiene que imaginar que las líneas de campo como que pasan por el centro del solenoide en un intento fútil por en algún momento cerrarse alrededor de él y girar alrededor de este solenoide. De hecho, eso es lo que va a pasar. Si el solenoide es finito, no se puede resolver analíticamente, pero bueno, créanme, se puede hacer medio numéricamente y se ve. El solenoide es finito, las líneas de campo vienen como girando alrededor, como si fuera un dipolito, o sea, salen del centro, giran alrededor, entonces son como las alas de la mariposa alrededor de un solenoide finito. Al ser infinito, no le permito que se cierren, pero bueno, siguen teniendo la misma intención, entre comillas. Entonces ya está. Sea cual sea de las dos formas que lo hayamos justificado, haciendo este Huygens con principio de superposición, o usando este argumento de simetría, llegamos a que esta es la forma que tiene el campo magnético. Y ahora vamos a usar Ampère. Acá hay que usar un Ampère un poquito más, hay que darle un poquito más de rosca. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, yo ahora lo que hago es de nuevo, hago un corte plano de mi
solenoide. Entonces, de nuevo, yo estoy agarrando el solenoide, partiendo mi cilindro y partiéndolo a la mitad, pasando por el centro, si no está a la mitad, por un corte vertical. Entonces, yo tengo que de un lado las corrientes salen de la pantalla y del otro, como están pegando la vuelta, vuelven a entrar. Si no se ve de nuevo este dibujo, díganme. Yo acá puse un apenitas más gris, lo que sería el interior, para separar el interior del solenoide con el exterior del solenoide. Porque, como dijeron, va a haber un jueguito ahí con qué es afuera y qué es adentro. Entonces, bueno, tenemos esta forma para el campo. ¿Qué tipo de curva, más allá de cuál en particular, qué tipo de curva se les ocurre que podemos usar para aplicar ampere acá? Ja, no vale. Un círculo, decís vos. Un círculo, digamos, como que gira alrededor del solenoide. Vamos a dibujarlo como para que se vea. Una recta. Ok. Un cuadrado. Bien. Sí, a ver, vamos a pensar un poquito. ¿Por qué no un círculo? ¿Por qué no podría yo tomar un círculo que venga como... ¿Para qué? Yo me hago el piola si tengo una herramienta para dibujar círculo. ¿Por qué no tomo un círculo así, digamos? ¿No? Esto sí lo pongo en perspectiva. Y porque el campo magnético va en Z. Entonces la circulación del campo a lo largo de un círculo va a ser cero, porque yo tengo que mi diferencial de longitud tiene esta dirección y mi campo magnético tiene esta dirección que es perpendicular, así que me va a dar circulación cero. Y obvio que concatena corriente cero, entre comillas, ¿por qué? Y porque todas las corrientes, de nuevo, salen de la pantalla, entonces están como pasando tangente a mi círculo, entonces me va a dar cero igual a cero. No es un tipo de ecuación que me vaya a permitir despejar el módulo. Entonces, acá me dicen rectas. Facu, Sí, o sea, la curva tiene que estar acompañando al campo, digamos, en la misma dirección que el campo. exactamente. Así como cuando elegías la superficie, la normal de la superficie tenía que ser paralela al campo, Claro, va ¿verdad? eléctrico. Ahora, cuando elegís una curva, el diferencial de El longitud tiene que ser diferencial. paralelo al campo. Claro, o Cosa de que sea, es efectivamente sea constante el integrando y lo puedas sacar afuera. como una espiral cuadrada tiene que ser entonces. Exactamente, exactamente. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, a eso voy. Entonces, lo que yo voy a tomar ahí, es un cuadradito. Un cuadradito paralelo al eje. Pero voy a tomar un pequeño truquito que es, no lo voy a tomar centrada la espira. Porque ¿para qué? Tipo, ¿por qué? Capaz puedo sacar información extra si no la hago centrado. Entonces, respecto del centro, mi espira va a tener lado L1 para este lado y L2 para el otro. La altura va a ser h porque, bueno, eso no lo puedo evitar. O sea, mi espirita va a tener longitud L1 más L2, pero no va a estar centrada en el eje. Bueno, acá ya spoileé. La corriente concatenada va a ser cero, ¿no? Porque por cada corriente que yo tengo entrante del lado izquierdo, tengo una corriente saliente del lado derecho. O sea, cada una que entra y otra que sale. Entonces, esta me va a sumar un i, esta me va a restar un i, esta me va a sumar un i, esta me va a restar un i. Pum, 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 pum. Todo me da cero. Cada uno tiene su par que me lo cancela. ¿No se ve? Díganme. Entonces, yo sé que la circulación del campo magnético a lo largo de toda esta curva va a tener que ser cero. Porque no concatena una corriente neta nula. O sea, concatena corrientes, pero cuando suman me dan cero. Entonces la I concatenada yo ya sé que es cero. Entonces ahora solo tengo que calcular la circulación del campo. Yo llamé las tapas, entre comillas, a la parte de arriba como para mantener la analogía. En este tramo estamos de acuerdo en que va a ser cero de nuevo, ¿no? Porque de nuevo el campo va en Z. Entonces, cuando yo me muevo en esta dirección, me estoy moviendo en una dirección que es tipo R reversor, o menos R reversor, dependiendo de qué lado esté. Pero el punto es que es perpendicular a Z, porque está contenido en el plano perpendicular a Z. Entonces, en este tramo de acá,
Y en este tramo de acá, la circulación del campo magnético me va a dar 0. Entonces lo tacho así de un saque, no tengo que prestarle atención. Y después voy a tener los dos tramos verticales, que acá sí el producto interno me va a dar 1 o menos 1, ¿no? Porque en este caso voy en Z versor, en este caso voy en menos Z versor. Pero bueno, el producto interno me da constante, o sea, es paralelo o antiparalelo. Lo que me importa a mí más que nada es que sea un numerito y no nada que dependa de dónde estoy. Entonces, yo hago la cuenta. Bueno, sobre esta curva, yo estoy a distancia L1 del eje, ¿no? Y soy paralelo, o sea que la distancia siempre es L1. O sea que R es L1. Y de nuevo, mi campo está en Z y mi diferencial de longitud está en Z también. Entonces el producto interno este me va a dar 1. Sin embargo, el otro tramo, el campo magnético está en Z, siempre, pero está en menos Z el diferencial de longitud, ¿no? Porque estoy yendo hacia abajo. Y ahora, en vez de estar a distancia L1, estoy a distancia L2, ¿no? Pero es lo mismo, porque sigo siendo paralelo al eje, así que la distancia es siempre la misma. Y esto es algo muy, muy interesante, porque acá estoy sacando información extra muy cheta. Estoy sacando que, si yo hago estas integrales, como esto es constante, sale afuera, yo sé que el campo evaluado en L1 y el campo evaluado en L2 es 0. Siempre y cuando los dos estén, obviamente, por fuera del... O sea, por fuera del solenoide, ¿no? O sea, yo no puedo tomar un L1 adentro porque deja de ser cierto que estoy concatenando corriente cero. O sea, yo lo único que estoy pidiendo a L1 y a L2 es que las dos sean mayores que el radio R del solenoide. Y lo que yo obtengo es que el campo, para cualquier L1 y L2, es siempre igual. Siempre que esté por fuera del solenoide, insisto. ¿Se ve esto y se ve lo poderoso que es? O sea, yo sé que el campo afuera es constante. Ya está. No hay nada que decir. O sea, no sé cuánto es esa constante, ¿no? Voy a tener que hacer un poquito más de análisis para llegar a eso, pero sé que es constante afuera. O sea, como función de R, afuera es la función constante. Ok, no muy divertido, pero cómodo. Ahora lo que voy a hacer, si nadie tiene objeciones, por favor díganme si las tienen, es hacer el mismo análisis, pero ahora con un cuadradito que esté siempre adentro del solenoide. O sea, voy a tomar un D1 y un D2 en vez de un L1 y un L2, que sean menores que R, ambos menores que R, cosa que siempre esté adentro del solenoide. ¿Cuál es el chiste de eso? El chiste de eso es que ahora de nuevo no voy a concatenar corriente, pero porque ninguna corriente pasa atraviesa mi superficie. Están todas por fuera de mi superficie. Entonces, de nuevo, y haciendo exactamente la misma cuenta, voy a llegar a que B de D1 es igual cosita que sale abajo, que B de D1 es igual a B en D2. O sea que para toda distancia menor al radio del cilindro, también mi campo es constante. ¿Se ve este análisis que acabo de hacer? Flashbacks de Mate 1. Ah, mira. Mi mayor sentido pésame entonces, ¿no? No era mi idea llevarlos a ese tipo de recuerdos. Pero bueno. Entonces, si ya me creen eso, lo que sabemos es que BDR, o sea, el módulo, más allá de su dirección, es constante en R menor a R grande y en R mayor a R grande. No necesariamente la misma constante. O sea, yo jamás relacioné esas constantes. Yo siempre trabajé la parte de adentro por un lado y la parte de afuera por el otro. Ah, sí, sí, suena como a demostración de... Sí, no sé, como que derivada nula implica función constante o algo así. Entonces, yo sé que el campo tiene esta forma, es una función partida que tiene un valor adentro, pero constante, un valor adentro y un valor afuera, constante también. Ahora lo único que tengo que hacer es encontrar alguna forma, quizá con curvitas, quizás con algún otro argumento, de decir cuántos son B0 y B1. Hay uno que sale fácil. ¿Quién se juega a decirme cuál sale fácil y cuánto vale? Porque vamos a hacer una condición que es como una vieja conocida, pero que todavía no lo usamos explícitamente en campo magnético. ¿Cuánto tiene que ser B1? 0, 0. 0, ¿no? ¿Por qué? Y de nuevo, porque yo sé que el campo magnético en el infinito se me anula. O, bueno,
idealmente se anula. Entonces, de nuevo, te pueden correr y decirte, che, pero eso valía para un sistema finito en campo eléctrico. Ahora estamos en campo magnético. Entonces, lo que uno dice es, bueno, yo sé que el campo magnético se tiene que anular en el infinito. Entonces, la condición de que el campo magnético se me anule en el infinito me dice que tiene que ser B1 igual a 0, porque la única forma de que la función constante tienda a 0 en el infinito es que sea la función 0. No hay mucho más con qué darle. Entonces, esto está bueno porque yo ya conozco cómo es la forma afuera, solo me falta conocer la forma adentro. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es de nuevo elegir una curva, pero una curva medio mezclada, una curva mixta. Ahora voy a tomar esta curva. Nótese que le cambié el sentido de circulación a la curva. Si mira las anteriores, estaban en sentido horario, en antihorario, esta está en sentido horario. ¿Por qué tomé esta curva tan particular? Porque yo sé que en este tramo el campo magnético va a ser 0. Entonces esta parte me va a dar circulación 0, porque B1 es 0. Y esta parte me va a dar B0, que es exactamente lo que yo estoy buscando. Bueno, y estos tramos son las tapas, de nuevo me van a dar 0. Pero ahora, la corriente concatenada no va a ser nula, porque yo ahora tengo todas corrientes entrantes y no tengo ninguna saliente para compensar, porque este cacho de acá todavía no lo concatené. Entonces, bueno, hay como que hacer una cuentita, ¿no? Si yo tengo que mi espira tiene altura h, está concatenando n por h corrientes, o sea, o vueltas del bobinado, ¿no? Porque acuérdense que es n vueltas por unidad de longitud, entonces si yo multiplico el n chiquita con el h, me tiene que dar la cantidad de vueltas. Entonces la I concatenada es la corriente de cada una por la cantidad. Acuérdense que n tenía unidades de vueltas sobre metro, así que si yo multiplico por la altura me da vueltas. Entonces, esto es la cantidad de corriente total que estoy concatenando. Y ahora solo tengo que hacer la integral de curva, que de nuevo es papa. Las tapas no aportan, y cuando yo evalúo, tengo que hacer este tramo que va en Z. Detalle, no lo aclaré. El detalle de por qué tomé la curva en sentido horario. La tomé en sentido horario, porque si de nuevo se usa la regla de la mano derecha, si el sentido es horario, la normal es entrante a la pantalla. Exacto, por Stokes, la normal va a entrar a la pantalla y por ende va a ser paralela, no antiparalela, a las corrientes. Era porque me quería ahorrar un menos en la corriente concatenada. Sepan disculpar y apreciar que les ahorré un menos, que siempre puede arruinar un parcial. Entonces, usando la ley de Ampère, bueno, nada, calculo, este tramo me va a dar 0 porque R más L por construcción, yo dije que esta patita está afuera, entonces esta pata me va a integrar 0 y solo voy a tener esta pata, que es B0 nada más, B0 en Z versora, así que me va a dar B0 por la altura. Esta barrita que me aparece acá. A ver. Entonces uso la ley de Ampère y yo sé que entonces que esta circulación tiene que ser mu0 por la corriente concatenada. Como pueden ver, hay h de los dos lados, entonces se me cancelan. Que acuérdense, eso es clave, eso también pasaba por la ley de Gauss. Yo tomo una longitud medio ad hoc, que no tiene nada que ver con mi sistema, al final se me tiene que cancelar. Entonces este h, que la verdad que no tiene nada que ver con el sistema, es una h que yo me inventé, aparece en los dos lados, entonces yo la puedo tachar. Me queda que B0 no es más que mu0 por la cantidad de vueltas por unidad de longitud por la corriente. ¿Se fijan? Esto tiene las unidades correctas. Entonces, esta es la forma del campo magnético. Es constante en dirección Z adentro, proporcional no solo a la corriente, que eso es razonable, más corriente es más campo magnético, también a la densidad de vueltas, eso también es más o menos razonable, porque significa que tengo mucha corriente en muy poco espacio, la densidad de corriente es alta, y bueno, mu0, que es el factor para que las unidades den bien. Entonces es constante en dirección Z adentro y 0 afuera. Y eso es lo que hace los solenoides algo tan copado. Es una forma de conseguir un campo magnético confinado en el espacio. O sea, si yo uso un cable, el campo magnético se me chorrea, me sale por todo el espacio, me inunda todo el espacio y me puede complicar otras cosas. En cambio, una bobina tiene un campo magnético, cuanto más larga la haga yo, más cercano voy a estar a esta aproximación,
Entonces más cerca voy a estar de tener un campo magnético que está acotado y que afuera es cero. Es exactamente la idea del toroide, que no vamos a ver acá, pero vieron en la teórica quizás, y lo van a tener que resolver, si no se entiende, lo charlamos. Es una forma de nuevo, estos son truquitos para tener campos magnéticos confinados en el espacio. ¿Se vio esto? Yo sé que es rebuscado el truquito para el solenoide. Se los cuento porque para el toroide pueden hacer un análisis exactamente igual y va a salir. El toroide es parecido. Es un solenoide que yo lo agarré de las puntas y lo torcí. O sea, yo tengo mi cilindrito infinito y yo lo uní las dos puntas y tiene las mismas propiedades. El campo es constante adentro, cero afuera. Y la forma de calcular esto usando amperes, usando argumentos muy, muy parecidos a esto, pero bueno, cambiando un poco la geometría, ¿no? Ahora no van a ser más... bueno, el toroide ya lo tienen. Capaz Pablo lo hizo así, no sé. Creo que yo entré tarde a esa clase. Si no prueben, sale con argumentos muy, muy parecidos. Igual la verdad que esto es lo más complicado que pueden terminar teniendo que hacer para aplicar Ampere. Que acá tuvimos que aplicar 3 curvas. Pero es lo más difícil, no creo que nada se pone más difícil que esto. Entonces, si más o menos esto se ve, ya deberían poder atacar el ejercicio 8, que es el equivalente al 8 de la guía 1. Pero, esto es importante. Después comparen con cuánto vale el campo. Si ustedes, hay un ejercicio que les pide el solenoide finito en el eje, por integración directa. Fíjense cuánto da si evalúan justo en el centro. O sea, si se paran en el centro de un solenoide finito, fíjense cuánto da el campo, creo que da exactamente lo mismo. No, sí, o sea, podías haber atacado el 8 porque ya la clase pasada vimos parte, pero bueno, ahora ya es todo lo que se va a dar, entre comillas, de Ampere, así que ya deberían estar en condiciones de hacer el siguiente. Genial, buenísimo. Después lo siguen las consultas, lo charlamos. Entonces, ya deberían poder atacar el 8, recordando siempre cómo refleja el campo magnético. Si pueden entender este meme, yo no digo que sea bueno, yo no digo que sea gracioso, pero si lo pueden entender, es un buen inicio. Es como una especie de ticket de salida, pero es como un meme de salida en este caso. Deberían estar como en buenas condiciones. Así que, bueno, no voy a dar más vueltas porque si no, no va a poder Pablo con su parte. Ok. Para que pauso la grabación. Bien, ¿se ve ahí? Sí. Ok. Me gustaría saber hasta dónde llegaron en la teórica de todo esto que está en el título. Porque ahora ya no puedo estar más en las teóricas. Potencial vector, momento magnético, desarrollo multipolar. De desarrollo multipolar creo que no hicimos. ¿No vieron el desarrollo multipolar? Creo que no. Potencial vector sí. Ok, Y momento magnético dijeron algo, pero nada, es un vector. No sé. bueno. Está bien, igual... Ok, está bien. Igual vamos a usar el potencial vector para resolver el ejercicio, creo que es el 13. Y bueno, algo de dipolos voy a contar. Entonces, desarrollo multipolar, por ahí lo vemos así medio por arriba, pero es idéntico a lo que vieron en electrostática, pero aplicado al magnetismo, con el potencial vector en vez del potencial. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Ok. Bueno, lo voy a dar muy por encima entonces. Entonces me voy a concentrar en potencial vector, que perfecto, porque es como el grueso de la clase. Bueno, entonces,
¿Qué es el potencial vector? Yo creo que esta ecuación, no sé si por ahí la segunda ley de la termodinámica es más fuerte, pero creo que esta ecuación debe ser una de las más fuertes de toda la física. Creo que no existe ningún caso donde se rompa, no sé, salvo algo cuántico, medio flashero. Hay como hipótesis raras, pero no. Sí, no sé, pero esta ecuación es todo. O sea, no hay cargas magnéticas en la naturaleza, no hay monopolos magnéticos, ¿sí? Entonces, ante una divergencia igual a cero, siempre se puede decir que ese vector, o sea, el que la divergencia es cero, es el rotor de alguien, ¿sí? Entonces, a ese alguien lo llamamos A, ¿sí? Entonces, B es el rotor de A, ¿está? Donde A es el potencial vector, ¿sí? Bueno, se puede mostrar que conociendo la divergencia y el rotor de A, de cualquier vector en realidad, de cualquier campo vectorial, podemos conocer ese campo vectorial y darle un valor único, ¿sí? Si lo quieren revisar, en el Griffiths está súper bien explicado, se llama teorema de Helmholtz, la tercera edición, apéndice B, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el rotor de A, que es B, me falta, para decir quién es A, me falta darle un valor a su divergencia, ¿sí? Entonces, esta divergencia es, le puedo asignar el valor que yo quiero, así como cuando yo tenía el potencial electrostático B, podía definirlo a más de una constante arbitraria, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo llevado a otro nivel, porque acá estás como... O sea, vos tenés como dos derivadas, dos formas de derivar un campo vectorial, que es la divergencia y el rotor. Entonces, si vos le das el valor a una de ellas y tenés la otra, ya está, ¿sí? Entonces, para resolver problemas de magnetostática, que es esta guía, eh, vamos a usar siempre el gauge de Coulomb, ¿sí? Divergencia de A igual a 0. ¿Está? Bueno, justo que Facu dijo algo de F2, van a ver que, o sea, cuando ustedes vieron F2 que aparece, bueno, de repente ondas electromagnéticas, y ven que la onda que ustedes están analizando es el campo eléctrico, y ustedes dicen, ¿de dónde sale esto? ¿Qué es el campo eléctrico? Y lo ven recién en F3, que es. Bueno, la relación entre F2 y F3 está en una definición de este gauge que es distinto a este, ¿sí? Que lo van a ver creo que en la última clase con Pablo. Así que como no les quiero spoilear nada, pero sí me gustaría motivarlos porque las últimas dos clases de F3 me parece que son las mejores, para mí, no sé. Es como que cierra todo perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué me conviene usar el gauge de Coulomb? Veamos. Yo sé por ley de Ampère que el rotor de B es un 0J, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la expresión diferencial de la ley de Ampère, ¿está? Entonces yo sé que B es el rotor de A, lo reemplazo, me queda rotor de rotor. Esto es un vaca menos caballo usado con derivadas, y me da esto, ¿sí? Es una identidad que la van a usar un montón, ¿sí? Sobre todo si se dedican después a medios continuos. Si se dedican a la cuántica creo que no lo van a usar nunca.
cayó la ficha, dice, de que era vaca menos caballo, la identidad de eso. Claro. Bien. Entonces, bueno, yo fijé el gauge de Coulomb, que es divergencia de A igual a 0, y me queda esto, ¿sí? Que es el laplaciano de A es igual a menos mu 0j. Entonces, ¿qué es el laplaciano de un vector? Porque hasta ahora vimos el laplaciano de un campo escalar, y esto es el laplaciano de un campo vectorial. Bueno, es simplemente el campo vectorial, es un vector de 3 campos escalares, si se quiere, y es aplicarle el laplaciano a cada una de las 3 componentes, ¿sí? Y o sea, el laplaciano de AX es menos mu 0 JX, el laplaciano de AI es menos mu 0 JI, etc. ¿sí? Y si se fijan, estas son 3 ecuaciones de Poisson, ¿sí? O sea, recuerden, la ecuación de Poisson es esta. Ahora hago la analogía con esto, fíjense que es igual, o sea, tengo el potencial acá, y acá tengo el potencial vector, y acá tengo ρ, que es la carga, que es la fuente de campo eléctrico, y acá tengo J, que es la fuente de campo magnético. ¿Sí? Y bueno, multiplicado por su respectiva constante, ¿no? Y bueno, la solución general de la ecuación de Poisson es esta, ¿sí? O sea, yo sé que B vale esto siempre, es la solución de la ecuación de Poisson. Y bueno, hago la misma analogía, ¿sí? Para A, ¿sí? Fíjense que lo que yo hice fue esto, ¿sí? Tómense un tiempo para mirar la ecuación 5, cómo transformo esta solución a esta solución usando estas 3 transformaciones, ¿sí? O sea, todo esto ya lo hicimos en electrostática, pero ahora vamos a volverlo a aplicar para magnetostática, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto? Esta analogía y el reemplazo de cada una de estas. ¿Se entiende que si yo tengo la misma ecuación, la solución es igual? ¿Por qué se puede hacer la analogía? Y porque fíjate que la ecuación es la misma, ¿no? La ecuación es la misma, entonces yo tengo, todavía no entiendo para qué existe el potencial vector. Bien, bueno, ahora lo vamos a ver bien. Creo que aplicándolo es como mejor se puede ver. Exacto, sí, sí, exacto. Es la misma ecuación, olvídate de la física. Esto es matemática, ¿sí? Vos tenés una cosa que se llama B, le aplicás el laplaciano y te da esto, ¿sí? Y vos sabés que la solución es esto. Bueno, te aparece la misma ecuación, pero vectorial, entonces esta ecuación para cada componente, entonces usando la misma, ya sabes que esta es la solución, bueno, esta es la solución, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Igual les va a quedar más claro cuando vean un ejemplo. No sé si más claro, pero van a decir, ah, bueno, está bien, compro. Porque si lo puedo demostrar con un ejercicio estaría bueno. ¿sí? Entonces voy al problema 13A.
Dice, si se elige el gauge de Coulomb, divergencia de A igual a 0, da una distribución de corrientes, es posible calcular A resolviendo 3 problemas electrostáticos. ¿Por qué? Bueno, si uso el gauge de Coulomb, transformo la ley de Ampère en lo que sería la ecuación de Poisson para el potencial vector, ¿sí? Esa es la respuesta a este por qué, ¿sí? Y 3 problemas porque tengo 3 componentes, ¿sí? O sea, tengo 3 ecuaciones de Poisson. Utilice este hecho para calcular el potencial vector y campo magnético de las siguientes distribuciones. Entonces vamos a hacer la A. Corriente I circulando por un alambre recto muy largo, ¿sí? Entonces tengo el alambre y lo centro en el eje Z, ¿sí? ¿Está bien? Esto ustedes ya saben la solución por Ampère, ¿sí? Que ahora la vamos a ver. Pero bueno, no importa, por ahora. Entonces, voy a analizar las simetrías del sistema, ¿sí? Como hacía en electrostática. Bueno, uso coordenadas cilíndricas, claramente. Tengo simetría de revolución alrededor del eje Z y simetría de traslación en el eje Z. Entonces puedo usar cilíndricas, ¿está bien? Entonces el potencial vector va a depender solo de R, ¿sí? ¿Se ve? Tengo simetría en Z y simetría en Φ, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Bien, entonces yo tengo una expresión para cada componente, ¿no? De la integral esta. AX, a Y, a Z, bueno, en este caso va a ser AR, a Φ, a Z, ¿sí? Porque estoy en cilíndricas. ¿Está? Ahora, fíjense, quiero que vean, que si acá yo pongo a Z, acá me aparece JZ, ¿sí? Si acá pongo a Φ, acá me aparece J Φ. Y si acá pongo AR, acá me aparece JR, ¿sí? Son las 3 ecuaciones. ¿Se ve que la corriente está solo en Z? En el alambre. Entonces solo me va a sobrevivir la componente Z de A. ¿Se ve eso? O sea que tengo un vector A que apunta en Z únicamente y que depende de R. O sea, su dependencia funcional es en R. O sea, es AZ de R. ¿Sí? ¿Está bien? AZ de R igual a un 0, 4pi y diferencial L R menos R'. ¿Sí? Esta quedaría como la expresión de la solución de AZ, ¿sí? Entonces, si vuelvo a electrostática, es el mismo problema para un cable cargado con densidad de carga lineal uniforme, lambda, ¿sí? ¿Se ve? Y bueno, yo esto ya lo calculé, ¿sí? En electrostática, ¿está bien? Y me dio esto, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo ya sé la solución, y bueno, hago los reemplazos de arriba, ¿no? Reemplazo I por lambda, mu 0 por 1 sobre epsilon 0, y ya está. ¿Sí?
y queda así. ¿Está bien? Y ya está, cerramos y nos vamos, ¿no? Pero no, porque, o sea, no hicimos ninguna cuenta. Dijimos, uy, qué bueno todo esto. Sí. No, no, no era un chiste, no. Pero pregunta igual, sí, sí. ¿No te queda claro qué hace un vector? No sabrías qué significa. Bien. Es simplemente, bien, bien. Es simplemente, eh, ¿por qué es un vector? Porque B es un vector, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si decimos que B es el rotor de alguien, el rotor es de un vector, ¿sí? Entonces esta es un vector, ¿está bien? No hay nada físico acá, es matemático esto, ¿sí? ¿Está bien? Tal cual, sí, sí. Si puedo hacer un comentario, pasa lo mismo con el potencial electrostático. ¿Qué es el potencial? ¿Por qué es un número? ¿Qué significa ese número? La verdad, no significa nada. Significa que su gradiente es el campo eléctrico. Es lo único físico que tiene B, es que su gradiente es el campo eléctrico. Y lo único físico que tiene A es que su rotor es el campo magnético. Claro, o sea, entendiste cómo usarlo, pero no. O sea, porque lo usé, pero no lo usé. ¿Sí? Es como. O sea, usé todo por. Perdón. Usé por decir, ¿sí? Como que hice toda una analogía y, y no hice ninguna cuenta, ¿sí? Se ve que agarré y dije, bueno, es el mismo problema que electrostática, es la misma solución, listo. Muy, muy, muy a lo matemático, ¿sí? Pero estaría bueno hacer una cuenta más a lo física, ¿sí? Como para confirmarlo y decir, bueno, si me da a lo físico, ya está. Y estaba bien a lo matemático, cierra por todos lados, ¿sí? Bien, entonces vamos a usar la imaginación y digo, bueno, es un cable, hago de cuenta que estoy de vuelta en la guía 1. Eh, ¿Qué le hago al cable? Le hago Gauss, ¿sí? Le meto un cilindro de Gauss, ya fue, ¿sí? Es la superficie de Gauss que encierra el cable. Me imagino como que tenía un cable con distribución de carga lambda y yo qué hacía, lo encerraba en un cilindro gaussiano, ¿sí? De una altura arbitraria porque es infinito, de radio R, ¿sí? Bueno, voy a tomar este cilindro así como lo marqué acá, ¿sí? Arranca en z igual a 0 y llega hasta z igual a h, ¿sí? Entonces, voy a aplicar Gauss, ¿sí? Entonces, si B es AZ, ¿cuál sería la nueva versión de EE? ¿Sí? Entonces, claramente tengo un campo, yo sé que E es menos el gradiente de B, entonces mi nuevo E va a ser menos el gradiente de AZ, ¿sí? ¿Se entiende? Porque yo dije que B era Z, bueno, E es menos el gradiente de B, el nuevo E es menos el gradiente de Z, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y estaría mal decir que en vez de la carga encerrada tengo la corriente encerrada? Y si estoy haciendo, vengo diciendo carga, corriente, mu 0, 1 sobre epsilon 0, perdón, al revés, 1 sobre epsilon 0, mu 0, B a Z, bueno, en vez de carga encerrada,
pongo, no, ojo, corriente encerrada, ¿sí? ¿Sí? Acá volvimos a la guía 1, ¿está bien? Entonces, en vez de Q encerrada sobre epsilon 0, pongo mu 0 por la corriente encerrada, ¿sí? ¿Está bien? Claro. Bien. Entonces, hago la ley de Gauss. E es menos el gradiente de AZ, mi nuevo, lo que sería E, por producto escalar diferencial de superficie integrado en una superficie cerrada, es mu 0 por la I encerrada. Entonces esta es mi ley de Gauss de magnetostática, si se quiere, ¿sí? Entonces, como AZ se comporta igual que B, yo puedo decir que, bueno, el gradiente de B se va a comportar igual, ¿no? O sea, el gradiente de AZ se va a comportar igual que el gradiente de B, ¿sí? O sea, el flujo de E, decíamos que se da únicamente a través de las tapas, perdón, a través de la superficie lateral, ¿sí? Y se cancela el de las tapas, ¿se acuerdan? Sí, es re loco esto. Pero ¿se acuerdan cuando resolvíamos para el campo eléctrico que solo dependía de R? Decíamos entonces que el flujo era solo a través de la superficie lateral y me da que el campo era perpendicular a las tapas, entonces se cancelaba el flujo en las superficies de las tapas, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Laplace es increíble. Sí. Bien. Entonces, digo, bueno, cancelo entonces las tapas, integro solamente en la superficie lateral, que va de 0 a 2pi y de 0 a h, ¿sí? Entonces le pongo sus respectivos diferenciales, r diferencial θ y dz, y me queda producto escalar con r, que es el versor normal de la superficie lateral, ¿sí? ¿Está bien? Y del otro lado pongo la carga encerrada, que es I por H, ¿sí? O sea, la corriente encerrada, ¿sí? Perdón. La corriente encerrada es esa I que tengo ahí por H, ¿sí? Con el mu 0, o sea, apliqué el teorema de Gauss, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ahora voy a trabajar el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el menos el gradiente de AZ? AZ dependía solo de R, entonces, cuando le hago gradiente a AZ, me queda solamente la derivada respecto de R, ¿sí? ¿Está bien? Y cuando hago este producto escalar, se me muere todo lo vectorial, digamos, esto da 1, paso el 2πr dividiendo, y me queda que menos la derivada de AZ respecto de R es un 0i sobre 2πr. Y bueno, tengo una ecuación diferencial, la resuelvo, y me queda el resultado que yo mostré antes, ¿sí? Menos mu 0i sobre 2pi logaritmo de R. Que si volvemos para atrás, habiendo hecho las analogías matemáticas, sin usar física, habíamos llegado a esto, ¿sí? Entonces lo confirmamos a través de la física. Pero bueno, todavía dijimos que es
O sea, dijimos, A no es nada, ¿sí? O sea, físicamente es, como dijo Facu, es como B, es como, tiene la propiedad de ser la derivada de mi campo de verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, B es el rotor de A. Bueno, le hago rotor, a ver qué sale, ¿sí? Y si le hago rotor a esto, me queda rotor del logaritmo de R en Z, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, calcular el rotor, yo les recomiendo háganlo, hagan la cuenta, siéntense, hagan toda esta cuentita, ¿sí? Les va a dar esto, y les queda que este rotor, rotor de logaritmo de R en Z, es menos 1 sobre R en phi, ¿sí? Bueno, lo reemplazo acá, se me cancela el menos, y me queda que B es mu 0 por I sobre 2πr en dirección de phi, que es el mismo resultado que se usa, que se saca usando la ley de Ampère, ¿sí? Entonces ya está. No hay más que discutirle nada a la utilidad de A, ¿sí? O a la existencia de A. ¿Para qué existe? Bueno, confirmamos que existe, porque si nos da lo mismo que usando amperes, ya está, ¿sí? Entonces, si yo te doy un ejercicio que sea, calculame el campo magnético alrededor de un cable, ¿vas a usar esto? No, vas a usar amperes, ¿sí? ¿Está bien? Pero que llegue al mismo resultado usando electrostática es loco, ¿sí? O sea, yo creo que vale la pena, por más que no sea práctico, vale la pena verlo, ¿sí? Es decir, wow, es muy flashero. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Te quedaste con la duda de la corriente encerrada y concatenada. Bien, la corriente concatenada, o sea, vos acá, olvídate del cilindro, vamos al cable solo. En este caso, encerrar I por H es como concatenar H corrientes. No sé. O sea, ojo que lo que vos aplicás, ¿cómo es en Ampere? ¿Cómo aplicás acá en Ampere a esto? Claro, ahí va. Ah, es Facu. Claro. ¿Se entiende eso? Lo que puso Facu. La corriente es medio siempre como un flujo, ¿sí? Porque qué sé yo, es como un caudal. Haciendo la analogía con fluidos, yo sé que el caudal es área por velocidad, y acá yo sé que I es J diferencial S,
y J es Q por velocidad por área, o sea, es como, como un caudal, la corriente. O sea, I, digamos. La corriente en sí es J, ¿sí? I es como el caudal de corriente, si se quiere. Y bueno, la corriente encerrada, vos la encerrás en un cilindro gaussiano. Pues acá no estás concatenando nada, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, en Z, pero pensarlo de una forma más eh, como ya fue, o sea, esto no es que no es que vuelvas a no es que tengas que volver a Ampere y tratar de relacionarlo con Ampere, no, es como dejarlo que fluya, esto es Gauss, ¿sí? O sea, ya fue, lo clavás, porque vos ya viste que te sale todo igual que electrostática, entonces, bueno, ya fue, le tiro Gauss, ¿sí? A lo Boca, los que entienden de fútbol, a lo Boca, ¿sí? ¿Se entiende? Ya fue. Y si te da, está bien. ¿Se ve? Bien. Haces el parcial y desaprueba. Bueno. Entonces, expansión multipolar de A, no le voy a dar muchas vueltas, porque, bueno, si lo va a explicar Pablo, se lo dejo a él, pero la idea es que hagan lo mismo que vieron para B, ¿sí? Donde cualquier corriente de lejos se ve como una espira, ¿sí? Nosotros decíamos que cualquier distribución de cargas se ve como una carga puntual. Bueno, cualquier distribución de corrientes de lejos se ve como una espira. Pablo, Sí, perdona, te puedo hacer una pregunta de lo que vimos recién. dale. Sobre el potencial vector, como es el rotor de B, o sea, es un campo vectorial, se puede graficar igual que el B. Sí, sí. ¿Qué forma tendría, más o menos? ¿Tiene que ser como perpendicular al campo magnético? Y si, fíjate, en este ejercicio decís vos o en general. Si, si se puede saber en general, mejor. Y en general, ¿qué es el rotor de algo? No sé, no entiendo la pregunta del todo. No sé qué tengo que responder. Vos tenés, voy a tratar de hacerlo con los dedos, vos tenés un campo vectorial y el rotor lo que te dice es, eh, Sí, como, te ¿cuánto mide, gira algo, no? digamos, cuánto gira algo alrededor de algo, ¿sí? Entonces, Sí, sí. ese giro vos lo puedes representar por un vector que es perpendicular al plano donde está girando eso, ¿se entiende? Ah, entonces A va a ser siempre, claro, sí, es perpendicular al campo magnético. Por ejemplo, para este caso va apunta en la misma dirección que Claro, el cable y es más grande cuanto más campo hay. es más grande cuanto más campo hay. No, es más grande cuanto más campo hay. No, no sé si No, me porque es una expliqué bien. derivada, ¿no? O sea, no depende de la intensidad de campo, sino es más, o sea, eh, Capaz que suponete la que corriente. yo tengo A, es algo que está girando, ¿sí?
es un campo y veo bueno, cuánto gira alrededor de B. ¿Cómo? O sea, yo tengo el campo A, ¿no? Suponete, veo todas líneas de vectores, ¿sí? Y veo de repente que en un lugar hay como que están girando, ¿no? Como si tuvieses, bueno, perdón por las analogías de fluidos, pero es que es más fácil verlo como un fluido, ¿no? Suponete que tenés una pileta y tu campo de velocidades es A, ¿no? Entonces vos ves que, no sé, de repente hay un remolino, y si vos le calculás el rotor al campo de velocidades ahí donde está el remolino, te va a dar una cantidad grande, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Y esto sería B. O sea, mientras más gira, no sé si mientras más A, pero mientras más giro alrededor, mientras más giro de A tipo remolino tenés, es más grande B. ¿Se entiende? Sería así. Claro, sí, creo que sí. Bueno, cuando cursen estructura 1 van a poder visualizar todo esto con fluidos, ¿sí? Dale, ok. Bueno, entonces, volviendo al desarrollo multipolar, la idea es ver todas las distribuciones de corriente de lejos como si fueran espiras, ¿sí? Es como si la, la carga fundamental es una carga puntual, la carga magnética fundamental es una espira, ¿sí? ¿Se entiende? La única diferencia es que cuando yo hago el desarrollo de Taylor, me sale sola la cuenta que una integral de curva cerrada, o sea, el primer término, esto lo van a ver con Pablo, pero el primer término se va a dar 0, y lo que va a quedar es que no tiene término monopolar, ¿sí? Y es consistente con que la divergencia de B sea 0, o sea, no existen monopolos magnéticos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y el momento dipolar es parecido al momento dipolar eléctrico, solo que, como había dicho Andrea, que magnetostática es, lo que le había dicho su compañera, que magnetostática es reemplazar productos escalares por productos vectoriales, ¿sí? Divergencia por rotores, ¿está? Entonces, si vuelven a la fórmula de electrostática, van a ver que acá había un P por R, ¿sí? Y este R es en esféricas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la simetría de lejos más simétrica es esférica, ¿sí? ¿Está bien? Igual que como hacíamos en desarrollo multipolar, ¿sí? Bueno, M se define como I por el diferencial de superficie, ¿sí? Por donde circula es ahí. O sea, si yo tengo esta espira, claramente una curva cerrada siempre encierra una superficie, y esa superficie siempre va a tener un versor normal, un versor normal que va a ser el de este diferencial de superficie, ¿sí? Bueno, esto lo vemos en el ejercicio 13b, que dice, tengo una espira rectangular de lados A y B, y se calcula el potencial y el campo lejos de la espira, ¿sí? Entonces la espira es una espira rectangular, acá tengo la corriente, ¿sí? Circulando en este sentido. Yo la clavé ahí en esos ejes. Entonces calculo el momento dipolar, que es por la definición que di antes, y
integrada a la superficie, y me queda que es A por B, ¿sí? O sea, el área, por el versor normal, Z, ¿sí? Lo paso a coordenadas esféricas, porque la expresión que yo tenía era producto vectorial R, ¿sí? Y me da esto, ¿tá? Lo reemplazo en la expresión de arriba, hago la cuenta, y solo me sobrevive esta parte, que me da phi, ¿sí? Menos tita por R da phi, ¿sí? Recuerden que la terna es R tita phi, entonces si hago tita por R, estoy al revés, entonces este menos se me convierte en un más y me da el otro, ¿sí? Y R por R, porque son paralelos, se muere, ¿tá? Bueno, ¿cómo calculas B? Y le haces el rotor a esto, ¿sí? Porque esto es A, ¿sí? Y bueno, otra cuenta que se las dejo para hacer ustedes. Acá uso el rotor en esféricas. Acuérdense que siempre los operadores diferenciales en esféricas, en cilíndricas y en cartesianas tienen forma distinta, ¿sí? La divergencia y el rotor son operadores diferenciales. Y acá la diferencia claramente se ve, bueno, tiene que multiplicar por esto, multiplicarle un R acá y R seno de tita acá, ¿sí? ¿Está bien? Y abajo, bueno, rotores, las tres derivadas, y bueno, lo que les quedó acá, que es en phi, ¿tá? Si hacen ese... Acá me olvidé de poner, perdón, ¿no? Es el determinante de esto. ¿Está bien? Perdón. O sea, acá pongan determinante de esto, ¿sí? Bien. Y queda esto, ¿sí? Entonces, es todo mecánico. Yo sé que el potencial y el campo lejos de la espira es, lejos es desarrollo multipolar, me quedo al primer orden, que es el dipolar, monopolar es 0, porque es magnetismo. Aplico esto, donde M es esto, es el momento dipolar. Este R lo expresé en esféricas, este M me había salido en cartesianas, Z, y lo pasé, ¿sí? Y después hice la cuenta, reemplacé donde había que reemplazar, y bueno, cuentitas. ¿Alguna pregunta? Hola. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, bueno. Escucharon que me sonaba el teléfono y no paraba. Sí. Ya para que te quedes tranquilo Sí, que estaba muy estabas ahí. lejos. Claro. Bien, sí, hay que digerir, sobre todo porque no vieron desarrollo multipolar en la teórica, ¿sí? Les diría que se concentren más que nada en lo que vimos arriba, lo de, bueno, estos cambios locos de magnetostática a electrostática, para resolver el ejercicio 13A, digamos, y después, bueno, BS, ¿tá? No sé si este era el 13B o si era otro. Y me equivoqué el nombre. 13B. Ah, dice, en este caso calcule. Ok.
¿Está bien? Después creo que les tira otras distribuciones de corrientes que no sean el cable. Y bueno, para la espira rectangular, como me pide lejos, no usé toda la cosa rara, flashera de cambiar a electrostática, ¿sí? Usé directamente las definiciones, que las van a ver con Pablo. Bien. ¿Hasta qué ejercicio? Creo que hasta... o sea, como no vieron desarrollo multipolar, no sé, pero creo que hasta que empiece a hablar de medios, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar, entonces, ¿terminaste?